Hebreos capítulo 2. La exhortación, la consolación, la edificación y la consolación en un tema es muy importante, porque el que exhorta no es uno, el que consuela tampoco no es uno, el que edifica tampoco no es uno, sino es el mismo Señor por medio del Espíritu Santo. Amén. Amén. Así es que a veces un mensaje nos parezca un poco fuerte, se puede decir un poco rudo, un poco inusual, pero tenga en cuenta esto, que es mejor que escuche un mensaje de esta magnitud, con exhortación, consolación, edificación, a que escuche un mensaje completamente erróneo. La palabra es en el nombre del Padre, del Hijo y del Santo Espíritu. Amén. Hebreos capítulo 2, versículo 1. Dice así: por tanto, os es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos. Porque si la palabra dicha por medio de los ángeles fue firme a toda transgresión y desobediencia, recibió justa retribución, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande, la cual, habiendo sido aún anunciada, primeramente por el Señor, nos fue confirmada por los que oyeron, testificando Dios juntamente con ellos con señales y prodigios y diversos milagros y repartimientos del Espíritu Santo según su voluntad? Gloria a Dios. Hermanos, cierren los ojos. Hacemos una oración, no para que el Señor bendiga su palabra, sino para que el Señor nos abra el entendimiento, el conocimiento y podamos entender su palabra y la guardemos en nuestro corazón. Amén. Señor, te damos gracias, Señor. Te alabamos y te bendecimos, Señor. Oh Padre Santo, porque eres grande y poderoso, Señor. Gracias, Padre Santo, por todo lo hermoso que has hecho con nosotros, Señor. Te rogamos, poderoso Dios, Padre Santo, clamamos a ti, Señor. Oh Padre Santo, para que nos abras el entendimiento y el conocimiento, Señor. Y que seas tú, Señor Jesús, a través de tu Espíritu Santo, Señor. Oh poderoso Dios, que nos redarguya, Señor, dentro de nuestro ser, Señor. Que seas tú, poderoso Dios, oh Padre Santo, transformando nuestra mente y nuestro corazón, Señor. Y que tu palabra viva y eficaz, Señor, quede en nuestro corazón, Señor, y la podemos llevar a cabo, Señor. Gracias te damos, poderoso Dios, te alabamos y te bendecimos, Señor. Todo tu pueblo te alaba y te bendice y te da honra y gloria para siempre, Señor. Amén y amén. Gloria al Señor. Pueden sentarse, hermanos. Gloria a Dios. Amén. Le hablaba un mensaje de hoy: ¿cómo escaparemos? Y el mensaje va a encerrar algo muy hermoso, maravilloso, que es tan lindo y tan importante que el día de hoy usted y yo tengamos en cuenta algo maravilloso, que no podemos desviarnos, no podemos descuidar, perder, extraviarnos, no podemos pasar por alto la gran salvación que el Señor ha puesto en cada uno de nosotros. Por eso dice el libro de los Hebreos esto, y es maravilloso, dice el versículo 1, dice: por tanto, es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos. ¿Por qué el apóstol Pablo ha hablado esto a la iglesia? Porque si usted escuchó el Evangelio del Señor Jesucristo, es algo maravilloso estar en este hermoso lugar. Y le digo una cosa, siempre me tiemblan mucho las rodillas. Porque pararse en este lugar no es cualquier cosa. Leer la Escritura, usted puede leer la Escritura en su casa, puede meditar, puede orar al Señor como usted quiere, como usted le place. Pero en este lugar no es lo que yo quiero hablar. No es lo que el expositor o el predicador quiere hablar, sino que lo que el Señor Jesucristo, el mensaje que de hoy quiere transmitir a usted y a mí,
para que entendamos que no podemos desviarnos de tan gran salvación que tiene el Señor para nosotros. Le decía esto: si el apóstol Pablo le hablaba algo maravilloso a esta iglesia, a los hermanos, y hablaba esto, que atendiéramos con más diligencia el evangelio que fue hablado, que fue escuchado por ellos, que fue predicado por ellos. Versículo 2: porque si la palabra dicha por medio de los ángeles fue firme a toda transgresión y desobediencia, recibió justa retribución. En pocas palabras, si al Antiguo Testamento, al Antiguo Pacto, al pueblo de Israel, cuando transgresaba la ley, cuando se apartaba del orden, de los mandamientos del Señor, era muerte repentina. Tan sencillo. Ellos sabían que cuando violaban la ley, les venía esto. Por eso el apóstol Pablo dice, a la actualidad nosotros mismos nos habla el día de hoy. Esto tan importante. Que cuidemos con más diligencia lo que hemos escuchado, lo que hemos aprendido, de lo que nos han instruido, de que el Señor Jesucristo, a través de su palabra y a través del Espíritu Santo, nos ha dado a entender que con Él, fuera de Él, cuando nosotros violamos la palabra del Señor, no hay escapatoria para usted. No hay escapatoria para mí ni para usted. Por eso el apóstol Pablo le interesaba mucho esto. Dice el versículo 3: ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? Viene una pregunta, dice: ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? Si el pueblo antiguo no escapó, menos nosotros. Si a los olivos primordiales no escaparon, menos los olivos injertados, menos nosotros. Usted y yo tenemos que entender algo muy especial, hermanos, maravilloso. El Evangelio no es nomás de escuchar por este oído y que por el otro se le salga. O no es como ahora tienen mucha costumbre muchos cristianos, de envolverlo y ponérselo en la bolsa. ¿Sabe por qué muchos cristianos lo hacen eso? Porque escucha lo que el predicador le dice. Pero el apóstol Pablo no le está diciendo esto al pueblo, a esa audiencia que tenía y a nosotros hoy. Él nos está advirtiendo que cuidemos con más diligencia, atendamos lo que hemos aprendido. Que nadie nos tiene que desviar, nadie tiene que decirles algo que no está aquí. El Espíritu del Señor Jesucristo está en todos nosotros, no solamente en el predicador. En los tiempos actuales duele mucho decirlo, pero no en muchos está. ¿Sabe por qué? Porque acostumbramos a que el predicador diga lo que él quiera. Y el pueblo lo consiente, dice Jeremías. Pero Pablo nos está diciendo esto: no te descuides. Cuida celosamente tu salvación, porque no tendrás escapatoria. La ira de Dios no nos escaparemos de Él. Nadie, hermanos. Usted puede ir al infierno, allá va mi Cristo. Usted puede ir al mar, allá está mi Cristo. Usted puede ir a la montaña más alta, allá está Él. Pablo hablaba esto muy fuerte a la iglesia. Miren, dice el versículo, al final del versículo 3 dice: la cual, habiendo sido anunciada primeramente por el Señor, nos fue confirmada por los que la oyeron. En pocas palabras, esto no fue inventado. El Evangelio no fue inventado.
El Evangelio no fue que fue sacado de un hombre nada más porque tenía sabiduría o conocimiento o tenía inteligencia para hacer esto. No. El Evangelio es verdadero. Por eso especifica. El Evangelio es la palabra del Señor mismo. Cuidemos nuestra salvación celosamente. ¿Qué es? ¿Qué es diligencia? Estar siempre presentes en todo momento, con nuestros ojos abiertos, pero no nuestro ojo carnal, nuestro ojo espiritual, nuestro ser espiritual, que siempre esté al tanto. Por eso es bien importante un estudio bíblico. El hermano anunciaba que trajera su libreta. Tal vez muchos de nosotros no tenemos la capacidad para retener tantísima información, pero si usted apunta un versículo en un pedacito de hoja, créame, que cuando el Señor le ponga en su corazón a hablarle el Evangelio a alguien más, usted se va a acordar de cierto tema, de cierto versículo. Muchos tienen demasiada capacidad, y gloria al Señor, porque el Señor dota a muchos hermanos con muchos dones. Pero es importante que usted y yo cuidemos lo que hemos escuchado primero, que no se desvíe usted. Versículo 4. Testificando Dios juntamente con ellos, con señales y prodigios y diversos milagros, y repartimientos del Espíritu Santo según su voluntad, según la voluntad de Dios mismo. Pero el Evangelio, todo lo que usted ha escuchado, ha sido confirmado. ¿Sabe cómo? Y dice, con señales y prodigios y diversos milagros. Y es importante que usted sepa esto, porque ahora en la actualidad el milagro quiere seguir a la persona. Y no es así. Dice, los que crean en mi nombre, esta señal los seguirán. Ahora en el mundo secular lo quiero esto al revés. Pero volvamos al tema. ¿Cómo escaparemos? Dice Romanos 3, 22 y 23. Dice esto. Y es importante que usted sepa esto, pero le quiero decir algo, a veces nos agarramos de escala, como un escalón más. ¿Y qué dice Romanos 3, 22 y 23? Dice esto. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gracia de Dios. Dice, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Y a veces decimos, pues que todos pecamos. Hermanos, todos pecamos. ¿Cómo no? ¿Cómo vamos a escapar de la ira de Él? Si todos somos pecadores. Eso no es lo que le está diciendo Pablo en Hebreos 2. Eso no lo está diciendo. Él está diciendo esto, que si usted tiene el conocimiento de Cristo, que usted ha conocido al Señor, sea un hijo obediente, no peque más. Porque la ira de Dios viene sobre todo aquel hijo desobediente. Para confirmar un poco más, vaya ahí mismo a Romanos 8:7. Mire. Romanos 8:7. Dice, por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Ahora, pero hay algo importante que usted tiene que saber también. El primer punto, la necesidad de la salvación es para todos nosotros.
Pero en realidad, dice, todos están en rebelión y enemistad contra Dios. Y eso es verdad. Cuando usted ha entendido, le han predicado el Evangelio del Señor Jesucristo, y el Evangelio, un Evangelio conforme a la palabra, usted va a entender. Usted se va el Espíritu Santo le va a redarguir en su corazón y le va a hacer sentir lo que Él no le gusta de usted. Pero es importante que sepa esto. Dice, el gran peligro que todos encontrarán después de la muerte, la situación es inevitable, inmutable. Dice, Dios, sin embargo, nos ofrece la salvación. ¿Por quién nos ofrece la salvación? Si Pablo nos habla que cuidemos diligentemente nuestra salvación, que tengamos mucho cuidado, que meditemos diariamente en ello. Dice Hebreos 9:27, ahí en el mismo libro, dice esto. Tema de hoy, ¿cómo escaparemos? Hebreos 9:27. Mire, el punto clave, ejemplar, es esto. Me quiero enfocar mucho en esto. De que no descuide su salvación, de que no se deje desviar por otro camino, de que usted tenga oído espiritual, sea prudente cuando le hablan el Evangelio. Hebreos 9:27 dice esto. Hebreos 9:27 dice, y de la manera que está establecido para el hombre, que mueran una sola vez y después de esto el juicio. Y es verdad, una sola vez y después el juicio. Después dice que tenemos la salvación, una salvación por medio de Dios. Juan 3:16 ya lo sabe. Y por medio de Él es la salvación completamente. Ahora, ¿qué es lo que quita el pecado de usted? Una pregunta. ¿Qué es lo que quita el pecado de usted? Porque muchos decimos que Él ya nos perdonó. Pero ¿qué es lo que quita realmente el pecado de usted? Buena pregunta. Porque me gustaría que usted se le hiciera a otro hermano. Dice Hebreos 9:22. Dice esto. Dice, y casi todo es purificado según la ley, con sangre, y sin derramamiento de sangre no se hace remisión de pecado. Entonces, ¿qué fue lo que le quitó a usted el pecado? ¿Su arrepentimiento? No. Juan 3:16. Cristo murió en la sangre, murió por usted, fue derramado sangre, por eso tiene perdón usted. Bien importante que usted sepa, porque a veces decimos que Él me perdonó porque yo me arrepentí. No. Porque Él fue sacrificado por usted. Por eso le perdonó sus pecados. También, ahí mismo en Hebreos 12:24. 12:24.
12:24 dice así: a Jesús, el mediador del nuevo pacto, y la sangre rociada, que habla mejor que la de Abel. Eso fue lo que le perdonó su pecado a usted y a mí. Amén. Amén. Pero la negligencia tendrá consecuencias terribles. ¿Y qué es esto? Hebreos 4:1. Mire, vaya a Hebreos 4:1. Dice: temamos pues, no sea que permaneciendo aún la promesa de entrar en su reposo, alguno de vosotros perezca. Temamos, se lo voy a leer de nuevo, disculpe. Temamos pues no sea que permaneciendo aún la promesa de entrar en su reposo, alguno de vosotros parezca no haberlo alcanzado. Ojo, tengan mucho cuidado. Dice el versículo 11, ahí mismo, dice esto: procuremos pues entrar en aquel reposo para que ninguno caiga en semejante ejemplo de desobediencia. Dice. Porque decimos a veces, nos justificamos de que ya somos salvos, ya que Él ya me perdonó. Tenga mucho cuidado, cuide mucho su salvación, cuide lo que escuchó, no se aleje del Evangelio del Señor. Ahora dice ahí mismo, Hebreos 10, 28, 29. Hebreos 10, 28, 29 dice: el que viola la ley de Moisés por el testimonio de 2 o 3 testigos muera irreversiblemente. ¿Cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisoteare al Hijo de Dios y tuviere por inmunda la sangre del pacto, en la cual fue santificado, e hiciere afrenta al Espíritu de gracia? Imagínense, mucho cristiano en la actualidad camina justificándose, camina él pensando en su pensar de que ya es salvo, de que ya es perdonado, porque una oración que fue dicha a él, o en una puesta en manos, una posición de manos, piensa que ya es salvo. ¿Sabe por qué? Porque pensamos que al venir al templo, ya es estar aquí, ya estamos al templo y ya damos el brinco hacia el reino de los cielos. Piense esto: si al pueblo antiguo no nos fue perdonado su transgresión, ¿usted cree que nos perdonará a nosotros? ¿Sabe por qué me llama la atención esto, hermanos? De verdad, es triste ver a muchas iglesias, a muchos hermanos de esta manera. Tanta violencia le hacemos al Evangelio, tanto nos solemos decir desde el púlpito, de que entra a la iglesia, haga una oración y ya usted es salvo. Pero no sabe, ni el cristiano no sabe ni por qué le perdonan sus pecados. No sabe, ni horas más, me atrevo a decir que ni sabe quién es Cristo. Por eso el apóstol Pablo hablaba esto. Por tanto es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído. Por eso el tema de hoy: ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos tan grande salvación que se nos ha dado?
Le quiero hacer una pregunta más. De un 100%, en el cristiano actual, ¿cuántos cree usted que han aceptado a Cristo? Digo una cosa, se podría decir, y tal vez me equivoque, pero agregue un número más. El 95% del cristianismo ha aceptado a Cristo. Pero mi pregunta primordial es, ¿cuántos han obedecido a Cristo? De ese porcentaje, ¿cuántos hemos obedecido a Cristo? Obedecido el Evangelio del Señor Jesucristo. ¿Cuántos hemos cuidado nuestra salvación con diligencia? ¿Cuántos? ¿Cuántos sabemos que no tendremos escapatoria si nos desviamos, si nos dejamos llevar por doctrinas de hombres, rudimentos de hombres, enseñanza de hombres? Usted sabía que el Nuevo Testamento, todo el Nuevo Testamento se puede decir, está lleno de esto. No os dejéis de llevar por vientos de doctrinas. No se dejen llevar por doctrina. Cristo mismo dijo, cuidado de los fariseos y los escribas. Cuidado de ellos. De la doctrina de ellos. En la actualidad, ¿de quiénes nos tenemos que cuidar? Esa es la pregunta. ¿Del que nos predica mal? No. Usted tiene que cuidar su salvación con mucha diligencia. Amén. Porque usted también tiene una Biblia en su mano. Amén. Usted también tiene que indagar si es verídico lo que el predicador le está leyendo. Porque a veces decimos, muchos cristianos tienen por decir amén. Hasta muchos predicadores dicen, pero alguien diga amén. Oye, ¿cómo va a decir usted amén si no sabe lo que le están hablando? Entonces, imagínense. Por eso usted cuando diga amén, usted está asegurando. Es verídico, cierto, lo afirmo, estoy conforme porque lo he leído, lo he meditado, que es verdad lo que me está hablando. Y le hice la pregunta esa un momentos antes, porque en la actualidad la mayoría de las iglesias conocen a Cristo. Ahora, ¿cuántos hemos obedecido el Evangelio del Señor Jesucristo? Ese número yo no lo sé. ¿Sabe quién lo sabe? El Señor Jesucristo mismo. ¿Y sabe por qué lo sabe? Porque Él ve sus frutos, ve su conducta, ve su actitud y ve cómo camina. Y a veces nos cuidamos más del susdicho pastor, de que no me vea el pastor, de que no me vea el predicador, de que no me vea fulano. No, hermano, usted cuídese de Cristo. Usted tenga una conversación con Cristo, que su convertimiento sea a Cristo, de que tenga mucha diligencia y cuide su salvación. Porque le digo, es bien importante que usted sepa por qué Pablo le hablaba en estos tres versículos a los hebreos de esta manera. Por el mundo vendrán falsos maestros, dice. Y vamos a ir más adelante, mire. Falsos profetas. Falsos. En la actualidad hay muchos. Pero ya no le podemos echar la culpa a ellos. ¿Sabe por qué? Porque la bendita palabra del Señor Jesucristo está llena de ellos. Aquí está. Es decir, que usted abra la Escritura, indague las advertencias que están aquí y en la actualidad.
para que usted no deslice, no se desvíe, no se vaya por otro camino, el cual no es Cristo. Amén. Gloria al Señor. Amén. Dice esto también. Dice Mateo 23, 33. Dice, el Señor Jesucristo hablaba esto: serpientes, generación de víboras, ¿cómo escaparéis de la condenación del infierno? Mire, yo le voy a aclarar esto bien claro. No se ofenda, hermanos. ¿Sabe por qué? Porque en la actualidad el predicador quiere predicar lo que a usted le agrada, lo que él está en su corazón, para que usted no se ofenda. El Evangelio no es ofender a nadie. El Evangelio, Cristo, es para que le redarguye su corazón. No descuidemos nuestra salvación. El Señor Jesucristo hablaba mucho de esto. Dice Romanos 2, 3 al 6. Mire. Y pensáis esto: oh hombre, tú que juzgas a los que tal hacen y haces lo mismo, ¿tú escaparás del juicio de Dios? ¿O menosprecias las riquezas de su benignidad, paciencia y longanimidad, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento? Eso es lo que lo quiere llevar el Señor, al arrepentimiento. Pero dice, el perdón pleno de la salvación ofrece esto. Isaías 55, 7. Isaías 55, 7 dice: y esto es el perdón pleno